cómo descubrir el propósito de manera simple. O sea, es como que llegamos acá casi como arrojados en este planeta y es como, bueno, fíjate, ¿viste? Vas a vivir las experiencias, vas a ir a trabajar, vas a hacer lo mismo de siempre, pero desde otro punto de vista, nada que ver, que cambia radicalmente tu vida. Buenas, querido, querida. ¿Te ha pasado alguna vez de sentirte perdido? Sentirte perdida en esta existencia, de no encontrar tu lugar, de pensar que todos, tener la sensación de que todos tienen su lugar o tienen claro para qué vinieron y vos no tenés nada que ver con eso, ¿viste? Estás alejadísimo de saber cuál es tu función, de por qué te pasan lo que te pasa, de saber, como sospechar de fondo que todo tiene un sentido, pero que estás lejísimo de entenderlo. Bueno, a mí también me pasa, a mí también me ha pasado y eso es lo que me motivó y me llevó a investigar cuál es el propósito de vida de nosotros, de las personas. Y investigarlo desde un lugar de, esto no puede ser muy complicado, porque si es tan importante, ¿por qué la vida haría algo complicado de comprender? Me presento, mi nombre es Alejandro Batro, me considero un investigador, estudioso, fanático del Eneagrama. El Eneagrama lo conocí hace 15 años, a partir de ahí nunca dejé de leer, investigar y también hago lecturas de Eneagrama con personas que me van compartiendo sus vidas y eso me da mucha curiosidad para saber qué hay detrás siempre de las personalidades. Hay una cosa que siempre me llamó la atención, es tratar de descifrar quién es el que habla detrás del que habla, ¿no? Toda esta curiosidad que tengo a través de el Eneagrama y toda esta inquietud que tengo también de entender cuál es mi función, para qué estoy en esta existencia, entendiendo que todo tiene una función, me ha llevado a tratar de simplificar esta búsqueda que te quiero compartir. Esto parte también de una conciencia unidad, ¿no? Entonces, yo pienso el Eneagrama, que el Eneagrama como símbolo en donde están 9 tipos de estructuras de personalidad, lo pienso como que si nosotros podemos agrupar todas las personalidades de la existencia, del universo, y la pasamos por un prisma, eso va a dar 9 colores. Y también lo mismo no solamente para todo el universo, sino también para tu vida, y para mi vida también. Entonces yo paso mi personalidad por ese prisma y se va a dividir en 9 partes que me dan mucho más claridad. Entonces, una de las cosas que también me planteaba con todo esto del Eneagrama es que entiendo que hay 9 estructuras adaptativas para funcionar en este mundo, 9 personalidades. Siempre me preguntaba, ¿pero por qué esa persona tiene ese tipo de personalidad 3 y el otro tiene ese tipo de personalidad 8? ¿Qué hizo que tenga esa personalidad? Investigando, hay mucha bibliografía que habla sobre que esos son adaptaciones que el niño tiene desde muy chiquito para poder vivir en esa familia y después en la sociedad. Pero digo, ¿y por qué en estas familias, como es mi caso, que tengo muchos hermanos, tengo 7 hermanos, en donde tuvimos la misma educación, la misma alimentación, las mismas creencias, calculo, tenemos personalidades tan diversas? Entonces decía, ¿será que hay algo que viene antes de haber encarnado que nos predispone a tener esa personalidad? ¿Será que la personalidad es una forma adaptativa para funcionar en este mundo que viene tomando esa energía que tenemos previo al nacimiento? Entonces yo lo que decía era, quizás nuestra función no tiene que ver tanto con adaptarnos al entorno, sino tiene que ver con una función que viene previa, que quizás tenemos que descubrir en el transcurso de nuestra vida. Hay una frase, bueno, muy conocida que es, conócete a ti mismo y conocerás, no sé, el universo y qué sé yo, y todo eso. Y es tal cual, porque es conociéndote a vos mismo, es como que vas profundizando y vas llegando a esa función primordial, que se descubre como sacando capas. Entonces yo lo que quería hacer era bien simple, es, vamos directamente acá, a esta función. O sea, no me quedaría tanto tiempo en sanando la personalidad y qué sé yo, lo que pasa, que tu vida, estos traumas, sino entendiendo esta función para tener otra cosmovisión del mundo y poder entender cuál es nuestra función. Después otro tema que también me parece interesante es el tema
del propósito de vida. Y yo decía, bueno, no sé si te ha pasado de ver en los animales o en los insectos o en las plantas como el propósito como muy claro. O sea, el propósito de la abeja es, o sea, por lo menos uno, es polinizar. O sea, es importantísimo. El propósito de los pajaritos que comen semillas, y bueno, es de distribuir esas semillas en el planeta. Entonces, que proliferen más esas plantas. El propósito de la lombriz es generar materia orgánica en el suelo para que sea más fértil ese suelo y crezcan las plantas. El propósito de ese pájaro es como decís, bueno, están como en sintonía con el universo, ¿viste? Están cumpliendo su función. Pero a nosotros no nos pasa eso. No nos pasa, es como que llegamos acá casi como arrojados en este planeta y es como, bueno, fíjate, ¿viste? Y una de las cosas que también pensaba es que si la vida, como si fuera una fuerza, que yo me imagino que querría expandir más vida, ¿no? Por lógica. Digo, ¿por qué haría una cosa tan complicada? ¿Por qué lo complicaría tanto? Entonces, es por eso que me puse a investigar cómo descubrir el propósito de manera simple. Y para hacerlo encontré al eneagrama como esa herramienta. Entonces yo decía, bueno, posiblemente el propósito tenga que ver con un propósito global, que es, podríamos decir, hay un propósito espiritual, un propósito humano, un propósito familiar, un propósito individual, pero es como que de mayor a menor. O sea, hay un propósito global que me imagino, o espiritual, que nos abarca a todos, que es expandir la conciencia. O sea que, en definitiva, todos tenemos ese propósito, que es nuestra colaboración por la vida, o por esa vida más de esta vida física. Después hay un propósito que tiene que ver con humano, que es expandir la vida humana. Porque es lógico que todos los humanos tenemos un poco ese propósito. Nuestra función, si nosotros logramos encontrar nuestro propósito de vida, es muy probable que va a tener que ver con expandir la conciencia, que aunque no tengamos conciencia, valga la redundancia, sobre expandir la conciencia. Después seguramente va a impactar en una vida más libre, más plena, que en definitiva lo que hace es expande la vida. Después, en términos de salud, en términos físicos, después quizás tenga que ver con, de un sistema más pequeño, como el sistema familiar, tendrá que ver con liberar algo de la familia, pero quizás no lo hacemos con la intención de liberar, sino que encontrando nuestro propósito como función, seguramente eso impacte en liberar la familia, en liberar lo que es lo humano y lo físico, en liberar más la conciencia, tenga que ver con eso, que en definitiva, si lo llevamos al individuo, tiene que ver con liberarnos a nosotros mismos. Después vamos a entrar en mucha profundidad con esto, pero en definitiva tiene que liberarnos de nuestra propia personalidad, que es esa estructura adaptativa que tomó esta energía que venía antes de nacer para dejarla como en su modo más puro. Y ahí en poder, y una vez que vos contactás con esa energía previa al nacimiento, es muy probable que vas a empezar a ver el mundo de otra manera, y esa forma de ver el mundo te va a hacer tomar otras decisiones totalmente. O sea, no es que vas a vivir mirando las mariposas y estar como drogado en el mundo, no. Vas a vivir las experiencias, vas a ir a trabajar, vas a hacer lo mismo de siempre, pero desde otro punto de vista, nada que ver, que cambia radicalmente tu vida. Son esas cosas que son un pequeño timón que se modifica un poquito, que decís, no, lo modifiqué un poquitito, pero en el transcurso del viaje terminaste en otro lugar, nada que ver. Eso es lo que yo pretendo con esta investigación que estoy haciendo, con dos pasiones que tengo, que son el eneagrama y el propósito de vida. Y si tengo esas dos pasiones y que me salen de adentro y no las puedo evitar, es porque tienen que ver con algo y tiene que ver con una función que tengo que cumplir acá. Y es lo que hago, nada, poder compartir esto que tengo, que no puedo quedármelo. Bueno, para empezar a entender esto, yo decía, bueno, ¿será que hay un eneagrama álmico? O sea, ¿hay un eneagrama mucho más amplio? ¿Hay un eneagrama cósmico? Sí, seguro que hay todo eso.
Lo que pasa es que no quiero meterme tanto de lleno ahí, y lo que vamos a hacer a partir de ahora es ir metiéndonos cada vez más en entender las personalidades y por qué esa personalidad actúa como actúa, y entender cuál es la energía previa a esa personalidad. Y así vamos a profundizar muchísimo, así que espero que me acompañes en los próximos videos y bueno, y hasta pronto y gracias por estar acá. Gracias.